Hoy vamos a hablar de las grandes complejidades que presenta el primer pulse, el Tai Il Jang. Bien, esto que habéis visto aquí, sí, estaba intentando hacer el primer pulse. Es una forma básica del Taekwondo Bukiwon, pero es una forma sumamente compleja. Vamos a verlo, vamos a hablar de ello en el siguiente vídeo. Bueno, pues como os decía antes, el Taekwondo Il Jang es una forma sumamente compleja. Y sí, no os riáis, alguno imagino que estará viendo este vídeo y se estará riendo y diciendo, no, el Taekwondo Il Jang, el primer pulse es muy sencillo. No es nada sencillo. Fijaros cada vez que arranca un alumno nuevo en clase, en vuestras escuelas, fijaros las complejidades y lo difícil que se les hace para ellos aprender esa primera forma. Ya pasa con niños y también con los adultos. ¿Qué ocurre? Que los adultos lo agarran más rápido porque tenemos una mayor, en teoría, tenemos una mayor capacidad de concentración y en cambio los niños son mucho más dispersos. ¿Por qué digo que el primer pulse, el Taekwondo Il Jang, es tan complejo? Pues para empezar, por su recorrido, por su camino, el Yen Museum. Es un trazado, para ser una forma básica, una primera forma de un sistema, muy complejo. Está basado en los trigramas, en los Taegu, y lo hace sumamente complejo. Pensad que tenemos una bajada en horizontal y a lo largo de esa bajada en horizontal tenemos una bajada en vertical, y a lo largo de esas tres líneas tenemos tres fases horizontales. Y luego la vuelta atrás en la línea vertical, en la línea recta. Eso lo hace sumamente complejo porque en la primera horizontal giras para un lado, luego para el otro, pero en la segunda tienes que girar para el otro lado, moviendo una pierna que el cuerpo, ¿cómo lo diría? Que no es natural para el cuerpo. Tú cuando ves a los niños, ves que allí se confunden cuando tienen que hacer el Montanar Maki hacia la derecha, se confunden siempre de pierna y tienen muchos quebraderos de cabeza, sobre todo básicamente la gente que comienza. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un movimiento que no es natural para el cuerpo. Ocurre lo mismo al final. Bueno, luego tenemos otra tercera fase en horizontal y luego la vuelta atrás. Y después del Ogumaki, Yapchagi, Monton Bande Jirugi, cuando volvemos hacia atrás para hacer el Aremaki Nakubi, es que ese giro, esa vuelta atrás, es totalmente antinatural. El cuerpo no te pide hacer eso. No te pide hacer ese desplazamiento tan complejo. Y eso se nota mucho también en los niños, que como habéis visto cuando hacía el tonto en la introducción del vídeo, pues se confunden y se equivocan de pierna, se equivocan de técnica, se equivocan de todo. Se les hace muy complejo. A los adultos, repito, también, pero tenemos mayor capacidad de concentración. Sobre todo es en esos dos puntos, en el Monton Maki y en el Aremaki del final, donde la gente suele tener más quebraderos de cabeza. Y luego está en los giros, en las fases horizontales, que la gente pues, primero tiene que girar para un lado, luego para el otro, y se acaban confundiendo y volviendo un poco locos. Estoy hablando de niveles iniciales, recordadlo. Obviamente nosotros ya no nos equivocamos, lo hemos hecho 1.000.000 de veces, o 10.000 veces, o 100.000 veces, no lo sé, y nos parece sumamente fácil. Pero una persona que comienza, ese pulse es un quebradero de cabeza. ¿Qué más hay? Pues además tenemos que en esa primera forma básica nos encontramos que hay tres defensas, Aremaki, Monton-Maki, Olgumaki, y nos encontramos que hay dos posiciones, Apshogi y Apkubi, paso corto y paso largo. Nos encontramos un ataque, que es el Jirugi,
en varias ocasiones y nos encontramos una primera patada, el up chagi. Es una locura de técnicas para meter en una primera forma, que sí que luego si uno le agarra el truquillo, pues es fácil de recordar, pero es complicado. Sobre todo, repito, para los niños, que les metes ahí 3 defensas y se vuelven locos. Y mi duda es, ¿por qué se hizo el Taegu Il-Jang tan complicado? ¿Por qué es una forma tan complicada? ¿Por qué se diseñó de esta manera, no? Y la verdad es que no tengo la respuesta, salvo lo único que se me ocurre es el hecho de que basaron las formas Taegu en los trigramas. Es la única respuesta que tengo. Pero es que si agarramos las formas anteriores que se practicaban en el taekwondo, vemos que son formas sumamente fáciles. Incluso antes de las formas, en la mayoría de escuelas tenían unas preformas. Por ejemplo, nos encontramos en esas formas más básicas de las escuelas anteriores, en la Odo Kwan, nos encontramos que hay una preforma que es el Sayuji-Rumi, puñetazo en 4 direcciones. Nos encontramos las primeras formas que son como el Chonji, la primera forma de Do Kwan, el primer guión, que es sumamente fácil, sumamente sencillo, es en forma de cruz prácticamente. Usa solo un paso, o sea, es muy distinto. Y yo creo que, por ejemplo, con esas formas más básicas, bueno, hablando de formas básicas, pues también nos encontramos los quichos, que se usan sobre todo en el sistema Mudukwar, que son formas muy sencillas, una especie de preformas también, y nos encontramos las formas anteriores a los Taegu que había probado la KTA, que son los Palge. Es que la mayoría de los Palge son más sencillos que el primer pulse, son más fáciles de recordar que el primer pulse Taegu, que el Taegu Il-Jang. Es incomprensible, al menos desde mi punto de vista. Y recordar también que en el taekwondo pues, se practicaban katas originalmente, en las escuelas fundadoras se practicaban katas antes de los taegu y antes que los palge. Y las katas más básicas también son sumamente sencillas de recordar, no son tan complicadas, el trazado del Yen Museón no es tan complicado y las técnicas que se usan no son tan variadas. Y antes de seguir con el vídeo, si lo estáis viendo por YouTube, por favor, suscribiros al canal, por aquí debajo debe haber un botoncito que os permitirá suscribiros. Y si lo estáis viendo, por ejemplo, en Facebook, que también está en Facebook, pues seguid la página y así estaréis al tanto de los próximos vídeos. Yo, por ejemplo, en esta situación, soy partidario, por ejemplo, de agarrar alguna de estas preformas que había anteriormente, que se usaban anteriormente, o de formas más sencillas, que lo que harían es facilitar, creo yo, desde mi punto de vista, lo que hacen o podrían hacer es facilitar la introducción de esa gente nueva, de esos niños nuevos que comienzan, al concepto, a la idea de formas, porque es que además nos abocamos directamente al pulse sin saber nada de todo eso. Los niños entran allí en blanco, no saben lo que es un pulse, no saben lo que es una forma, no saben para qué sirve. De esa manera, con unas formas o preformas mucho más sencillas, yo creo que ayudaría y facilitaría la introducción del concepto de forma y qué es lo que esto implica. Implica que hay que girar para aquí, implica que hay que girar para allá, que hay que defender, que hay que golpear, que atacar. Yo creo que esas formas mucho más sencillas pues ayudarían mucho en la introducción de la idea en la mente de los que se inician. Pero bueno, es solo una opinión personal mía. No lo he podido contrastar. De momento, hasta la fecha, no lo he podido contrastar. Espero poder hacerlo en algún momento. Y no sé, a ver, ¿qué pensáis vosotros, no? ¿Estoy equivocado? ¿La forma del Taegu Il-Jang es tan complejo como estoy diciendo o no? Y antes de responder la pregunta, si lo hacéis en los comentarios o lo que sea, volved un momento mentalmente a vuestras clases con los chicos que comienzan y pensad en ellos cuando les estáis enseñando esa primera forma. Y luego, si me respondéis, me dejáis algún comentario y lo hablamos. Y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros al canal, si estáis en YouTube, por aquí debajo tiene que ver alguna cosa para suscribiros, algún cacharrito, algún botoncito. Y si lo estáis viendo desde Facebook, pues seguid a la página que iremos subiendo vídeos así de este tipo. Un saludo a todos, chao chao.